Bienvenidos. ¿Dios no aprueba la transfusión de sangre como lo enseña la doctrina de los testigos de Jehová? Este video no trata de atacar la postura de ellos en sí, sino solo dar un simple punto de vista. Es un tema serio y particular, pues en medio del mismo, no solo hay cuestiones de interpretaciones religiosas, sino de la vida de seres humanos de por medio. Sé que algunos dirán, es que tú no entiendes, pues hay métodos que sustituyen a una transfusión sanguínea y no es necesaria la misma, el fin es el mismo y el resultado también, son solo dos opciones que varían en el tiempo de sus efectos. Bien, solo decirte que hay ocasiones en que el tiempo es crucial y no se puede jugar con el mismo. Otros métodos pueden no ser efectivos como tales sino solo la transfusión de ser necesaria. Entiéndase, no pretendo contienda sino tratar de demostrar, si fuera el caso, que no todo lo que enseñan estos líderes es absoluta verdad. Por ejemplo, en cuanto a lo espiritual enseñan que el Hijo de Dios no es Dios. Podrían estar en la verdad o no, es por eso que de tantas doctrinas hoy toco el tema de la transfusión de sangre y si esta estaría errada, ¿podría estar errada también la postura en cuanto a Cristo? Para hacerlo citaré el versículo que se toma para apoyar esto que dice. Hechos 21:25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bien, es necesario saber que desde 1942, Nathan Omer Nor, presidente de los Testigos de Jehová, es quien establece la prohibición de las transfusiones de sangre a sus seguidores y vaticina el fin del mundo para el año 1975. Esto significa que antes de esta fecha, algún testigo de Jehová posiblemente y de forma relativa lo digo, haya recibido alguna transfusión de sangre por obviedad de la vida. Incluso, alguno de la clase ungida, lo cual según la doctrina actual, habría perdido su salvación por recibirla. Aparentemente Dios o Jehová no se habría dado cuenta de este detalle, sino hasta el año 1942, trayendo esta nueva luz tardíamente para prevenir esta falla. Ahora, volviendo al versículo en cuestión, notemos que dice que el gentil, palabra clave en el asunto, debe abstenerse solamente, y solamente es otra palabra clave aquí también, según los apóstoles, que eran guiados por el Espíritu Santo y no por ellos mismos como sugiere la nueva luz que enseñó este sujeto Nathan Nor, solamente de ahogados y demás. Te pido que prestes mucha atención a esto, porque según la ley de Moisés, los animales que murieron por estrangulación, sin derramar su sangre, no podían ser consumidos, según Levítico 17:13 al 14, léelo. Ahora, también en Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Entonces, si un animal era ahogado o estrangulado no derramaba de su cuerpo toda la sangre y ésta por ende era consumida. La sangre en lo profético, era un simbolismo de expiación y Dios sabía que representaba lo que Cristo haría, una sola expiación para siempre derramando completamente su sangre. Esto era sagrado entonces, simbólica y proféticamente, había sido dada para expiación según porque Dios mismo enseñaba, a no comerla de animales ahogados. Quiero decirte, que este verso, sobre abstenerse de ahogados es exactamente el mismo que abstenerse de sangre aunque parezcan dos cosas diferentes. Pero sigamos porque el video tratará de algo simple a fin de cuentas, para que tú razones lo que te ocultan. Luego dice que hay que abstenerse de lo sacrificado o los ídolos, y mucho cuidado aquí. Parece sencillo esto y no haría falta explicar mucho al respecto, pero nota que dice sacrificado, y esto se refiere a sacrificio, y morir por causa de algo puede ser sacrificio. El punto es que muchos han muerto por causa de Cristo, pero esto será lo mismo que morir por negar recibir una transfusión? ¿O será que algunos mezclan las cosas sin tener nada que ver una con la otra? ¿Será un sacrificio necesario que Jehová demanda realmente? ¿Será que una transfusión defiende la vida o defiende la muerte? ¿Qué objetivo tendría este sacrificio? De no serlo, sería un sacrificio no a Jehová, sino a una determinada organización, y lo que no es Jehová, es ídolo. Por eso dice de lo sacrificado a los ídolos. Es un punto de vista para analizar, son opciones para que pensemos juntos. Todo lo que se pone por encima de Dios, sea la religión que sea, es idolatría. Recuerda que Cristo dijo que por causa de él, y no de organizaciones, algunos sufrirían persecuciones y este sacrificio sería entonces por él claramente, por negarlo. ¿Es un sacrificio por Cristo donar sangre para que otro sobreviva? ¿Tú qué crees? Quizá aquí dirás que no comprendo sobre lo espiritual, que a veces no tiene nada que ver con lo lógico, pero ¿sabías que Cristo, quien nos enseñó de lo espiritual hablaba también de lo lógico? Por ejemplo, él dijo que aún los incrédulos sabían dar buenas dádivas a los suyos, ¿qué queda para ti que eres creyente entonces? Sigamos. Ahora dice que se abstengan de sangre y de esto se toman para hablar sobre la transfusión de la misma por necesidad de alguien para sobrevivir. Primero que nada debemos saber, que en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles tienen que resolver una cuestión doctrinal entre judíos y gentiles.
Se hace muy extenso leer todos los pasajes y eso lo dejo a tu tarea, puedes leer Hechos de los Apóstoles sobre este tema y sacar tú un contexto más amplio. Ahora bien, el Evangelio está creciendo exponencialmente en ese momento, los primeros en convertirse han sido judíos, pero también empiezan a llegar gentiles al asunto. Hay controversias en cuanto a que se debe guardar de la ley. Es que hay judíos, incluso el apóstol Pedro como judío, que quieren plantear la circuncisión como requisito también necesario para los gentiles para salvación. Entonces surgen las disputas, el concilio, y se decide sobre el tema. Se busca una armonía entre gentiles conversos y judíos conversos. Algo justo que esté dentro de lo agradable a Dios para ambos grupos que, aunque siguen al mismo Señor, no dejan de tener costumbres propias por obviedad. Para esto, se decide en cuanto a que es necesario de todo lo que enseña la ley de Moisés para los judíos, lo que deberán guardar o abstenerse también los gentiles. Entonces dice que han determinado para los gentiles, repito, para los gentiles, que se abstengan solamente de animales ahogados para comer, de sacrificios a ídolos, de sangre y de fornicación. Si vemos, el tema aquí es que debe hacer el hombre gentil que ahora se convierte al cristianismo, pues era algo extraño para el judío que los gentiles también crean en el Dios de Israel. Los gentiles no son judíos y no viven bajo la ley de Moisés, nunca la guardaron, pero al venir a Cristo son exhortados solamente a abstenerse de algunos puntos que sí están dentro de la ley, y que son los que ya mencionamos. Pero sin extendernos tanto analicemos lo lógico y desvirtuado por algunos. ¿De qué hablaba la ley de Moisés, esa ley en disputa en el concilio de Jerusalén en cuanto a la sangre? ¿Hablaba de la sangre de hombres o de la de animales? Primera cosa simple y sencilla que deberíamos razonar por nosotros mismos, haciendo un mínimo esfuerzo de buscar en la palabra lo que dice, en su contexto real, no lo que otros quieren que entendamos sobre lo que no dice. ¿De qué sangre se habla entonces, de la de los hombres o de los animales? ¿De qué ahogados o estrangulados hablaba la ley? ¿De los hombres o de los animales? Claro que los apóstoles se refieren a la dieta de la alimentación en este caso, pues el pueblo antiguo no era caníbal ni vampiro para andar comiendo hombres o bebiendo su sangre. ¿Qué tiene que ver la sangre humana aquí? Cuando el Levítico se nos dice que la vida de la carne está en la sangre, también dice que ésta debe usarse para expiación. Esto es simbolismo de la sangre derramada por Cristo por nosotros, ya que lo que indica que al estar la vida en la sangre, Jesús dio su vida, hasta la última gota por nosotros. La sangre, amigos, aporta nutrientes, oxígeno y demás a los órganos humanos, pero como humana, la sangre es perecedera, no tiene vida eterna en sí. En su lugar, la sangre derramada por el Hijo de Dios, conlleva vida eterna y los nutrientes necesarios para la misma de forma espiritual. Pero ojo, jamás diría que recibiremos sangre del Hijo de Cristo para vivir de forma literal, pues entonces creería en la transubstanciación como el catolicismo cree y de nuevo, no somos caníbales ni vampiros. Hablo de lo simbólico, como entiende un testigo de Jehová al recibir, en este caso los ungidos, el pan y el vino de la conmemoración, pues entienden que es un simbolismo de la sangre y del cuerpo de Cristo, pues es materia lo que comen y beben y no sangre ni carne literal de Cristo, pero esta, representa el sacrificio del mismo, su sangre y su carne. Entonces, ¿por qué si hacen simbólico el pan y el vino sabiendo que es solo materia perecedera, como sangre? Porque así leen en la Biblia, pero a la sangre también perecedera, la humana, la hacen espiritual, sabiendo que es materia también, y cuando no dice esto como simbolismo? Sí, porque parece ser, que si tú contaminas, entre comillas, tu sangre por recibir una transfusión, por decir de algún pagano pecador, estarás recibiendo y contaminándote con la vida de ese pagano. Pregunto lo siguiente. Si yo te dijera que hay un vaso de agua contaminado con cianuro, pero que de él mismo, yo extraje una parte para que bebas, tú la beberías. ¿No verdad? Entonces, si el problema de la sangre humana como materia perecedera es contaminante, porque aceptas algunos de sus componentes, llámese plaquetas o lo que fuera, a fin de cuentas no viene de una sangre contaminada por pecado. ¿Tomarías componentes del vaso de agua contaminada? ¿Recibirías entonces componentes de la sangre contaminada por el pecado? ¿No sería lo mismo a fin de cuentas? ¿O será que crees que se purifican los componentes de la sangre, sus pecados espirituales, por algún método médico? Es absurdo, ¿no? Pues déjame decirte que es lo mismo si analizas. ¿Qué tiene que ver lo espiritual con lo material? De nuevo, ¿de qué habla el texto de sangre humana o de animales? Por el contrario, es claro que la palabra nos enseña que no hay mayor acto de demostración sobre el amor que dar la vida por otro, que es entonces lo que dio el Señor por nosotros. Sí, amigos, su sangre. Roza con lo extremo y contradictorio, presentar a un Dios de amor, que exija que mueras antes de que puedas sobrevivir por una transfusión, pero claro, esto parece ser desde 1942 como vimos. Esto es absurdo, esto no contamina espiritualmente y es contradictorio a lo enseñado por Cristo. Amigo, si tú perdieras, y Dios no lo permita, 1 litro de sangre, ¿significa que pierdes 1 litro de vida? ¿Tienes 1 litro de vida menos?
¿Tú sabes que no? Si alguien recibiera el trasplante de corazón de otra persona, ¿tendría los sentimientos de esa otra persona? Tú sabes que no, es absurdo, la persona seguirá sintiendo lo mismo en cuanto a emociones, modo de pensar etc. porque lo que recibió fue un órgano material y perecedero a fin de cuentas, no algo espiritual ni la vida de otro. Tanto tu cuerpo, como tu sangre volverán al polvo de no venir el Señor antes. Sangre y cuerpo, esto es pecado, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Quién les ha hecho creer que tienen sangre pura, sin pecado y que si reciben otra sangre pueden contaminarla? ¿Por qué es eso a fin de cuentas lo que crees sin saberlo? ¿No entendéis, amigos, que somos pecadores y solo por Cristo somos justificados, por su sangre, su vida en lugar de la nuestra? ¿Lo que contamina no es lo espiritual? Si tú fornicas, ¿no estás contaminando tu cuerpo porque le agregas pecado? ¿Qué es lo que contamina, la materia o el acto? ¿Por qué sacrificas a los ídolos religiosos vuestra sangre por sobre encima de la palabra creyendo engañadamente que te ajustas a esta? ¿Sacrificas, digo? Sí, porque es un sacrificio lo que estás haciendo, ¿no te das cuenta? ¿En realidad será a fin de cuentas la interpretación y nueva luz de hombres oscuros? Cuidado, porque la muerte es oscuridad, no te ofendas. Fuimos llamados a sanar enfermos, a abrigar al que tiene frío, no a dejarlo morir por un fanatismo mal interpretado. Amigo, sé que tú lo haces de corazón, pero debes replantearte el tema. Son tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, los que fueren, los que pueden pasar por esta presión religiosa, pero te aseguro que no son los seres queridos del cuerpo gobernante. ¿Sabes tú si ellos harían el mismo sacrificio que te exigen hacer? ¿Cómo sabes que no? Cuando hay sufrimiento de quienes aman a alguien de verdad, y este está en un hospital peleando por su vida, vendrán supuestos hermanos de amor a visitarte, pero también no vendrán a controlar si aceptas una transfusión. Solo tú lo sabes. Y si así fuera, en realidad lo hacen como hermanos por amor a ti, y esto es relativo, claro, pues alguno lo hará sinceramente, u otros lo harán en el fondo por la obediencia a la organización. ¿Reportarán a la misma que alguno de sus hermanos recibió una transfusión para vivir? ¿Tú qué dices? ¿Acaso si estuviera mal una transfusión, no es Jehová poderoso para observar lo que haces? Necesita de estos hermanos, los cuales no están pasando por tu momento, para que te recuerden que no vayas a cometer el terrible pecado de salvar a un ser querido por no quebrantar una supuesta ley mal interpretada de Jehová desde 1942. Tú no debes llevar la carga ni la sentencia, la llevó Cristo. Te pido que compartas esto si de alguna manera lo crees conveniente, con alguna persona que se encuentre en esta situación y no sepa qué hacer. Dile que Jehová nunca habló de la transfusión de sangre humana, pues no existía en esa época, se hablaba de abstenerse del consumo de la sangre animal y punto. Y aún en esto Cristo tiene autoridad para quebrantarlo, pues él dijo que no es lo que entra a la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, esto es, el odio, los rencores, la maldad. ¿No ves que lo material nada tiene que ver con lo espiritual? ¿De verdad crees que Cristo diría que si necesitas una transfusión contaminarías tu alma, o será que nuestras almas son las que ya podrían estar contaminadas por el pecado? Recuerda que a muchos le enseñaron que traicionarán a Jehová si lo hacen, si reciben una transfusión, y esto no es bíblico, pues el mismo que lo enseñó esto, dijo también que el fin vendría en 1975 y no se cumplió, fue una mentira, fue una alucinación suya. ¿Dejarán morir a vuestros seres queridos por la alucinación de este señor, por una mentira? Tranquilos, la Biblia lo dice, no yo, puedes medir con la palabra si es mentira o no. Deuteronomio 18:22. Cuando un profeta hable en nombre de Jehová, y si tal cosa no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló aquel profeta, no tengas temor de él. No temas, no se cumplió lo de 1975, porque harás caso al absurdo sobre la sangre. Recuerda la simpleza de este análisis, sé libre en Cristo. Quizá no estés de acuerdo y lo respeto. Sé que es muy difícil que dejes de creer lo que crees sobre este tema. Al menos lo expongo porque, como dije, puede estar en juego la vida de alguien y para mi entender, por algo que Jehová nunca exigió, sino un hombre. Será Dios quien juzgue, no yo ni tú, ni ellos. Cristo vino a romper las cadenas del enemigo, el peso de los fariseos que ponen cargas absurdas y peligrosas a los hombres pero que ellos no llevan ni con un solo dedo. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Lucas 4:18 Jesús proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Sé que este tema es más profundo, pero te dejo esto para que lo analices como te dije. Si yo estoy equivocado sobre este tema daré cuentas a Dios. De lo contrario, si ellos, los que te enseñan esto lo están, darán cuenta por lo siguiente.
Primero que nada, si fuera el caso y una persona muriera por no recibir una transfusión de sangre, ya que cree que si lo hace será exterminada por Jehová el día del juicio, esta persona al morir, lo haría bajo la norma equivocada de haber sacrificado su vida por la enseñanza falsa de algunos, por haberla aceptado aún con su muerte. Esta enseñanza, a su vez al provenir de los mismos autores, está ligada a la que les enseña lo que dije al principio sobre Cristo, el cual no sería Dios sino un arcángel. Esto sería sacrificar a los ídolos, pues no estamos hablando del mismo Cristo. Sí, creer que un arcángel dio su vida por nosotros y por medio del mismo tenemos salvación, sería un ídolo falso que se hizo de un arcángel y se cumpliría lo que Cristo dijo. Si no creen que yo soy moriréis en vuestros pecados, y el mal habría cometido su propósito dejando morir a alguien bajo este engaño. Claro, hablo de adultos y no de inocentes que nada saben. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.